Hace mucho tiempo había un reino llamado Alrios, y toda su existencia dependía de una gran piedra mágica que otorgaba equilibrio y poder a la tierra. Pero un día fatídico, esa piedra se hizo añicos y sus fragmentos se esparcieron por el mundo, causando el colapso del reino. Los demonios aprovecharon esta oportunidad dorada, lanzando una brutal invasión y tomando rápidamente el control del reino. No se detuvieron allí, ya que secuestraron a los gobernantes del mundo y sumieron todo en caos y desesperación. En ese momento crítico, nuestro héroe Ruddy se presentó junto a sus amigos, decidido a enfrentar a los demonios y expulsarlos del reino a toda costa. Su misión era recuperar los fragmentos dispersos de la piedra mágica y rescatar a los gobernantes para restaurar el equilibrio en el mundo. Sin embargo, quedaba la pregunta: ¿tendrían éxito o les esperaría la derrota? Presten atención a lo que sucede a continuación, porque la historia está a punto de comenzar, y así nuestro relato comienza. Ahora vemos a Ruddy en medio de una feroz batalla, luchando contra uno de los demonios con todas sus fuerzas mientras intenta derrotarlo rápidamente. En ese momento llega una chica y lanza un golpe veloz que destruye al demonio antes de que Ruddy pueda terminarlo. Esa chica es Isha, una habilidosa hechicera y uno de los miembros clave de su equipo. Los dos se preparan de inmediato, ya que el número de demonios a su alrededor es abrumador. Pronto, Isha desata su magia mientras Ruddy avanza con su espada, mostrando un increíble trabajo en equipo. A medida que la batalla se intensifica, uno de los demonios intenta emboscar a Ruddy por detrás, pero afortunadamente el tercer miembro del equipo llega justo a tiempo. Eve usa hábilmente su dispositivo especial y elimina al demonio en instantes. Poco después aparece el cuarto miembro, Raven, que posee brazos mecánicos únicos que le otorgan un extraordinario poder de combate. No solo eso, sino que también es capaz de usar magia de fuego. Con su llegada, el equipo se vuelve aún más fuerte y unido. Eso no es todo. Cuando la quinta miembro, Rina, aparece y comienza a disparar sus flechas con perfecta precisión, derribando a los monstruos uno tras otro. Ella le dice a Isha que estas criaturas parecen haberlos estado esperando, como si hubieran tendido una trampa. Isha se sorprende por esto, pero antes de que pueda responder, aparece el sexto y más nuevo miembro, Chang. Él declara con firmeza que incluso si es una trampa, deben luchar hasta el final. Al mismo tiempo, llega el séptimo y último miembro, Lisha, la hermana de Ruddy y la más fuerte de todos. Sus abrumadores ataques lo dejan claro. Ruddy observa asombrado la increíble fuerza de su hermana, mientras ella mira con confianza hacia la oscuridad y dice que su verdadero enemigo se esconde allí, y efectivamente un demonio gigantesco emerge, irradiando una presencia aterradora. Todos se preparan para atacar, y en el momento en que aterriza, Ruddy se lanza hacia él con feroz determinación. Para su asombro, sus golpes no tienen ningún efecto. Chang y Rina también lanzan ataques, pero el demonio responde desatando una explosión masiva que devasta todo a su alrededor. Ruddy intenta atacar de nuevo, pero el demonio lo bloquea sin esfuerzo y contraataca con tremenda fuerza, enviándolo volando. En ese momento, Lisha se adelanta y declara que ahora es su turno. Ruddy grita una advertencia, diciéndole lo peligroso que es su oponente, pero ella simplemente le dice que se levante y luche a su lado. El demonio aprovecha el momento y ataca a máxima velocidad, sin embargo, Lisha bloquea el golpe con calma. En un movimiento rápido, corta una gran parte de su brazo. El demonio queda allí completamente sorprendido, incapaz de comprender lo que acaba de suceder. Antes de que pueda recuperarse, Ruddy se levanta y se une a su hermana nuevamente. Los dos cargan juntos a una velocidad increíble, luchando en perfecta armonía. En el momento decisivo, Ruddy da el golpe final que parte al demonio en dos. Así, desaparece de la existencia. Después de la batalla, Lisha ayuda a su hermano a levantarse y elogia el gran progreso que ha hecho en combate. Ruddy se siente orgulloso al escuchar esas palabras de ella. Los 7 héroes luego dejan el campo de batalla y se dirigen a un lugar seguro para descansar un rato. Allí comienzan a discutir su próxima misión, que es rescatar al primer gobernante, quien controla el elemento del agua. Los demonios la tienen cautiva, y el agua ha desaparecido en muchas partes del mundo, dejando claro lo importante de su misión. Chen comparte su historia, diciendo que es el heredero de la familia Seeker, protectores de una ciudad llamada Jaimal. Cuando los demonios atacaron, su vida cambió por completo. Sus padres intentaron luchar, pero fallaron y se convirtieron en demonios. Por eso se unió al equipo, esperando vencer a los demonios y devolver a sus padres a la normalidad. Al escuchar su historia, todos sonríen y prometen ayudarlo sin importar qué. Debían continuar su viaje de inmediato, pero esperaban a Lisha, que había salido a explorar. Cuando por fin regresa, su rostro muestra preocupación. Les dice que el silencio afuera es demasiado sospechoso. Aún así, deciden seguir adelante y no rendirse al miedo. Juntos salen sin saber que alguien los observa desde lejos con oscuras intenciones. Los héroes continúan hacia su próximo destino. Pero para llegar, deben cruzar un puente enorme. Aunque las chicas se sienten nerviosas por la gran altura, reúnen valor y comienzan a caminar. De repente, un demonio aparece y lanza un ataque devastador que destruye el puente. Sin previo aviso, todos los héroes comienzan a caer al abismo. En ese momento crítico, un joven misterioso aparece y logra salvar a Eve, mientras Isha usa su magia para evitar que los demás caigan. El joven no pierde tiempo y ataca al demonio, golpeándolo con suficiente fuerza para hacerlo caer al río.
Una vez que todos recuperan su equilibrio, suben a un lugar seguro. Se quedan frente al extraño, preguntándose quién es. Antes de que puedan presentarse, él dice que no hay necesidad, ya que su equipo es famoso y conocido por todos. El joven revela que se llama Ad y explica que es ingeniero e investigador. Les dice que el demonio que derrotó solo lo estaba molestando, así que decidió deshacerse de él. Rudy explica que su equipo tiene la misión de destruir a los demonios y restaurar la paz. En el momento en que Ad escucha esto, pide unirse a ellos. Rudy acepta de inmediato, aunque el resto del grupo se siente algo incómodo porque no lo conocen bien. Alicia lo recibe con entusiasmo y le agarra la mano con sorprendente fuerza, haciéndolo reír mientras le da las gracias por la cálida bienvenida. El adolescente avanza hasta que llegan a un camino que se divide en dos, hacen una pausa para decidir la mejor acción, y Rudy sugiere dividirse en dos grupos para explorar ambas rutas a la vez. Así, Rudy, Lisha, Eve y Ad toman una ruta, mientras los demás toman la segunda. Mientras caminan, Lisha observa a Ad de cerca, algo que él nota rápidamente. Rudy preguntó a Lisha por qué parecía preocupada, pero ella le aseguró que no se preocupara por ella, recordándole que era su hermana mayor y podía manejar cualquier problema. Por otra parte, Chan y el resto del grupo entraron en una cueva oscura. Les advirtió que se mantuvieran alerta, pero Aisha le dijo que no podía sentir demonios cerca. Chang respondió que los demonios no eran su única amenaza, ya que desastres naturales estaban ocurriendo con más frecuencia. Al terminar de hablar, enormes torrentes de agua comenzaron a dirigirse hacia ellos como cascadas gigantes. Este peligro no los afectaba solo a ellos, ya que Rudy y su grupo enfrentaban la misma situación. Afortunadamente, Lisha logró salvar a su hermano en el último segundo, mientras Ad rescataba a Eve, que estaba sobre una roca grande. Lisha explicó que el secuestro continuo de los gobernantes del mundo era la causa de estos desastres. En otro lugar, Isha salvó a Chan mientras Raven rescataba a Rina. Raven expresó su sorpresa por la gravedad de estos desastres naturales. Mientras Rina se preguntaba si todo volvería a la normalidad una vez rescataran al gobernante del agua, Raven respondió que eso era lo que debían esperar. En otro lugar, apareció un poderoso demonio llamado Ran. Recibía un informe de una figura desconocida que le avisó que todo iba según lo planeado, pero también le advirtió que el equipo de búsqueda, nuestros héroes, se acercaba. Ran le aseguró con confianza que todo estaba bajo control. Pero el hombre misterioso le informó que el equipo incluía a alguien muy poderoso, además de una chica pelirroja con una fuerza aterradora. Aún así, Ran declaró con arrogancia que este lugar sería su cementerio. Luego vino un shock aún mayor, cuando el hombre le dijo que el tiempo para invocar al rey demonio se aproximaba. Una vez que terminó la comunicación, se mostró a la gobernante del agua prisionera. Mientras Ran comenzaba a invocar monstruos poderosos para prepararse para la llegada de los héroes, la escena volvió a nuestros héroes, que se habían reunido tras superar los obstáculos. Unos minutos después llegaron ante el palacio de la gobernante del agua. Rudy entró primero con su habitual entusiasmo, mientras el resto del equipo pensaba que su imprudencia podría traerles problemas. Al final, todos irrumpieron juntos en el palacio, solo para encontrar a Ran sentado allí esperándolos. En ese momento, Chan cargó hacia él a toda velocidad. Ran desapareció de su silla en un instante y volvió a aparecer directamente frente a Chan. Sin dudar, Rudy se puso a su lado y preguntó si ese era el demonio responsable de convertir a los padres de Chan en demonios. Chan lo confirmó, y en ese mismo momento Ran invocó a sus monstruos y les ordenó atacar. Lisha instruyó a Rudy y Chan que se concentraran completamente en luchar contra Ran, mientras el resto del equipo se ocupaba de los monstruos. Todos comenzaron a pelear con todas sus fuerzas, mientras Rudy y Chan lanzaban un feroz asalto sobre Ran. Sin embargo, él bloqueó todos sus ataques sin esfuerzo, y hasta los golpes que hacían contacto no le hacían efecto. Luego lanzó un violento contraataque, y Chang dio un paso adelante para confrontarlo directamente. Intercambiaron devastadores golpes hasta que Ran logró herir a Chang y estaba a punto de dar el golpe final. En el último momento, Rudy intervino y lo salvó. En ese instante, Chang se dio cuenta de que todos sus amigos estaban luchando por él con todo lo que tenían, y comprendió que necesitaba liberar su verdadero poder. Dejó escapar un grito ensordecedor, y en ese momento su apariencia transformó mientras su fuerza aumentaba enormemente. Luego cargó hacia Ran y desató una serie de ataques explosivos y aplastantes. Ran se quedó allí sin poder creerlo, incapaz de aceptar que este chico, una vez débil, ahora podía hacerle frente e incluso obligarlo a defenderse desesperadamente. Chang no se detuvo allí, activando su arma y lanzando una abrumadora ráfaga de ataques que Ran casi no podía esquivar. La feroz batalla continuó hasta que Chan finalmente logró un golpe directo sobre Ran. El demonio apenas podía moverse y parecía que su fin finalmente había llegado. Chang se lanzó hacia él, decidido a dar el golpe final. Pero en el momento crítico, una misteriosa chica apareció de repente y lo detuvo. Ran rápidamente aprovechó la oportunidad y usó teletransportación para escapar del campo de batalla. Chang estaba consumido por la rabia, gritando furiosamente porque había estado tan cerca de derrotarlo de una vez por todas. Rudy trató de calmarlo antes de volver bruscamente hacia la chica y exigirle que le dijera quién era.
La chica se presentó como Hannah y luego reveló una impactante verdad al decirles que Ran era su hermano. Todos quedaron instantáneamente atónitos por lo que escucharon. Hannah explicó que su hermano había sido originalmente un humano común, pero había sido transformado en un demonio por un poder misterioso. En el momento en que Chang escuchó esto, recordó lo que había pasado con su propia familia y se dio cuenta de que sus padres habían sufrido el mismo destino. Sintiéndose compasivo por su dolor, se acercó a ella con calma y le dijo que no perdiera la esperanza. Le aseguró que ayudarían a salvar a su hermano, así como él esperaba salvar a su propia familia. Hannah se sintió profundamente agradecida por sus palabras y se llenó de felicidad, mientras el resto del equipo admiraba la compasión de Chang. Incluso Isha comentó que a pesar de su corta edad, Chang poseía una sorprendente sabiduría y hablaba con gran madurez, a diferencia de Rudy, que todavía actuaba como un niño. Naturalmente, Rudy no apreció ese comentario y su irritación y celos eran evidentes. Antes de que la situación pudiera escalar, el sello que mantenía cautiva a la gobernante del agua de repente se rompió. Al fin, ella estaba libre. Lo primero que dijo la gobernante al ser liberada fue agradecer al equipo de búsqueda por rescatarla. Luego se presentó y enfatizó que necesitaban apresurarse a rescatar a los demás gobernantes. También reveló que su próximo viaje descubriría algo extremadamente importante que les ayudaría después. Cuando Rudy preguntó cómo encontrarían a los otros gobernantes, ella le aseguró que lo guiaría a cada lugar. Al final de la conversación, Rudy le preguntó a Chang si seguiría viajando con ellos. Chang respondió firmemente que sí, que definitivamente continuaría. Luego, Hannah pidió unirse al equipo, y Rudy aceptó su solicitud sin dudarlo. Declaró entusiasmado que era hora de salir hacia su próxima misión. Así, el equipo comenzó una nueva aventura. En otro lugar, apareció un demonio llamado Scar. Hablando con dos de sus seguidores, les informó que Ran había fallado en su misión, y que ahora era su turno de actuar. Luego soltó una risa maligna que dejó claras sus intenciones. Mientras tanto, nuestros héroes habían llegado a un pueblo donde supuestamente estaba el gobernante del fuego. Todos comenzaron a discutir cómo buscar en la zona, y Lisha sugirió separarse para cubrir más terreno. Todos estuvieron de acuerdo y el primer grupo fue Chang y Lisha, que se dirigieron a la oficina del jefe del pueblo a preguntar por el gobernante del fuego. Sin embargo, la jefa respondió con visible molestia, explicando que el pueblo ya enfrentaba demasiados problemas y que no tenía tiempo para ellos. También dejó claro que no confiaba plenamente en ellos. Lisha respondió fríamente, diciendo que no causarían problemas y que no tomarían mucho de su tiempo. Sin embargo, su tono sonó provocador, como si hablara con un niño pequeño. Esto enfureció de inmediato a la jefa, y si Chang no hubiera intervenido para disculparse, la situación podría haber empeorado. Después de calmarse un poco, la jefa les informó que el gobernante del fuego estaba cerca, pero tendrían que buscarlo ellos mismos. Los dos salieron de la oficina y mientras caminaban, Lisha notó a dos figuras sospechosas mirándolos. Eran seguidores de Scar. Sin previo aviso, lanzaron un hechizo mágico sobre ella, transportándola a una extraña dimensión vacía aislada del mundo. Al mismo tiempo, Rudy descansaba tras el largo viaje cuando una misteriosa chica se acercó a él. Sorprendido, preguntó quién era, y ella se presentó como Agena, la gobernante del fuego. Rudy se sorprendió al instante y le dijo que la habían estado buscando durante mucho tiempo. Agena lo tranquilizó, diciéndole que estaba a salvo, pero sugirió que primero se reunieran con el resto del equipo. Rudy accedió con entusiasmo y decidieron moverse inmediatamente. Mientras tanto, Lisha se encontró atrapada en ese extraño vacío, donde los dos hombres le informaron que Scar deseaba verla de inmediato. Luego le pidieron que los siguiera si estaba de acuerdo, antes de que el vacío desapareciera y ella regresara al mundo real. De vuelta a la realidad, Lisha le dijo a Chang que tenía asuntos urgentes que atender y que volvería pronto. Le instruyó para que fuera a Rudy y continuara buscando al gobernante del fuego. Luego se marchó con los dos hombres. En el momento en que Rudy se enteró de lo sucedido, se preocupó profundamente por su hermana y decidió buscarla de inmediato. En otro lugar, Lisha esperaba la llegada de Scar. Tras unos minutos, él finalmente apareció ante ella. Sin decir una sola palabra, lanzó un ataque violento contra ella. Ella se defendió hábilmente y contraatacó con golpes poderosos, logrando incluso herir uno de sus ojos. Esto enfureció a Scar, que soltó un grito aterrador antes de lanzarse contra ella con velocidad desenfrenada. Rudy escuchó el grito y corrió hacia su origen lo más rápido que pudo. Mientras tanto, Scar desató un asalto implacable sobre Lisha, que resistió con todas sus fuerzas. Al final, sin embargo, fue golpeada por una devastadora explosión mágica que la lanzó hacia atrás. Scar siguió con otro poderoso golpe que partió el suelo debajo de ella. Lisha comenzó a caer en el abismo. En ese preciso momento, Rudy llegó a la escena. En cuanto vio lo que había sucedido, corrió hacia ella desesperado, tratando de salvarla. Pero llegó tarde, el suelo ya se había colapsado por completo y su hermana caía hacia las profundidades. En sus últimos momentos lo miró con ojos suplicantes mientras la lava ardía debajo de ella. No había nada que pudiera hacer. Rudy explotó de rabia y gritó con todas sus fuerzas. Negándose a aceptar lo ocurrido, el dolor lo desgarraba por dentro, mientras Scar se reía burlonamente. Rudy lo miró con odio, aferró su espada y corrió hacia él en un abrir y cerrar de ojos. Pero Scar escapó usando teleportación, dejando a sus dos asistentes para que lidiasen con él.
Uno de ellos lanzó un círculo mágico que restringió totalmente el movimiento de Rudy, mientras el otro se lanzaba para dar el golpe final. Justo antes de que el ataque aterrizara, una chica misteriosa apareció repentinamente y lo detuvo. Ambos enemigos quedaron atónitos, pues ella era Lucilla, uno de los demonios más poderosos. Uno de ellos intentó atacarla, pero ella bloqueó fácilmente el golpe. En ese momento, su asistente Noah apareció y lanzó un ataque masivo que obligó a los dos enemigos a retroceder. Una vez que la confrontación terminó, Rudy perdió toda su fuerza y colapsó al suelo. Al mismo tiempo, el resto del equipo llegó y se quedó en estado de shock al enfrentar a Lucilla y Noah. Ambos se presentaron y luego Lucilla reveló la sorprendente verdad: ella era un demonio. Esta revelación perturbó a todos, pues no podían entender por qué un demonio salvaría a Rudy. Noah dio un paso al frente y explicó la verdad. Les dijo que aunque Lucilla era un demonio, no era malvada. De hecho, ahora luchaba contra los demonios tras haber sido traicionada por ellos y convertida en su enemiga. Así, nuevos secretos comenzaron a revelarse ante nuestros héroes. Noah continuó explicando que los demonios ya no buscaban solo controlar el reino de Alrios. Su verdadero objetivo se había vuelto la destrucción de todo el mundo. Tras revelar esta verdad, propuso que se unieran para enfrentar juntos esta amenaza. Rudy intentó levantarse y responder, pero estaba demasiado exhausto para hablar. Por ello, todos decidieron regresar al hotel para que pudiera descansar, y acordaron discutir todo allí en paz. El equipo pronto regresó al hotel, donde Rudy seguía dormido en su habitación para recuperar fuerzas. Isha permaneció a su lado todo el tiempo, con el rostro lleno de preocupación. Se notaba que su estado la afectaba, parecía que sus sentimientos por él iban más allá de la amistad. Mientras tanto, el resto de los héroes estaba en la planta baja, con Lucilla y Noah discutiendo la situación. En ese momento, Ad declaró abiertamente que no podía confiar en los demonios. Lucilla respondió con enojo, insistiendo en que luchaban contra cualquiera que intentara alterar el equilibrio entre los mundos de humanos y demonios. En ese momento, Rina ofreció una opinión más tranquila, diciendo que Lucilla y Noah merecían algo de confianza, especialmente porque habían salvado a Rudy. Lucilla explicó que estaba allí por casualidad, pues estaba rastreando a Scar, el comandante del ejército demoníaco y sus seguidores. En el momento en que Ajena escuchó el nombre de Scar, confirmó que él era el responsable de secuestrar a los gobernantes y la fuente de todos los desastres que afligen al mundo. Luego, Musilla reveló una posibilidad sorprendente, diciéndoles que había una gran probabilidad de que esa noche Lisha aún estuviera viva. Todos quedaron atónitos y apenas podían creer lo que habían escuchado. Al mismo tiempo, Rudy despertó en su habitación y vio a Isha sentada junto a él. Inmediatamente preguntó dónde estaba, cómo había regresado al hotel y, lo más importante, qué había pasado con su hermana. Isha explicó que lo llevaron allí tras perder el conocimiento, pero nadie sabía dónde estaba Lisha. Rudy fue invadido por una profunda tristeza y la desesperación cubrió su rostro. Isha se acercó y le dijo firmemente que debía levantarse y seguir luchando. Luego estalló en lágrimas al recordarle las palabras de su hermana, como Lisha siempre le decía que nunca se rindiera. Insistió en que Lisha aún estaba viva y que necesitaba reunir fuerzas para encontrarla. Rudy se sintió profundamente conmovido por sus palabras y se puso de pie, caminando hacia la ventana mientras le agradecía sinceramente. Su rostro se sonrojó de inmediato por la vergüenza y se puso nerviosa. Abajo, Lucilla explicó que había sentido una débil firma de energía proveniente de debajo del acantilado. Esa energía podría ser de Lisha. Podría seguir viva, aunque también era posible que ya fuera demasiado tarde. En ese momento, Rudy bajó y declaró con determinación que encontraría a su hermana, destruiría a Scar y rescataría a los demás gobernantes. Luego agradeció a Lucilla por su ayuda y le pidió a Ajena que los guiara hacia los otros gobernantes. Ella lucía preocupada, pero aceptó, aunque era claro que ocultaba algo. Mientras tanto, los seguidores de Scar le informaban de todo lo que había sucedido. Él escuchó fríamente, luego declaró que la unión de Lucilla no cambiaría nada, ya que la victoria pertenecería inevitablemente a los demonios. Después de soltar una risa maligna, la escena cambió a una chica apresada dentro de un sello mágico, insinuando que lo que venía sería mucho más peligroso. Luego, los héroes se dirigieron a las aguas termales para recuperar fuerzas. Sin embargo, Rudy no podía relajarse debido a su constante preocupación por su hermana. Todos intentaron reconfortarlo, insistiendo en que la encontrarían, pero recordándole que necesitaban descansar si querían seguir luchando. Chang también le informó que el jefe del pueblo había acordado ayudarles a llegar a un lugar donde probablemente se escondían los demonios. Rudy dejó la fuente después de un rato y en ese momento Agena también salió. Ella notó la tristeza en su rostro y se sentó a su lado preguntándole si todo esto era por su preocupación por Lisha. Para su sorpresa, él respondió que no tenía miedo por ella, porque confiaba en su fuerza y creía que podría sobrevivir. Lo que más le importaba ahora era hacerse más fuerte para poder destruir a los demonios. Agena se sorprendió por sus palabras y le preguntó cómo no hacía todo lo posible para salvarla. Rudy explicó que, por supuesto, quería rescatar a su hermana, pero tenía plena fe en su capacidad de resistir. Agena le dijo que ella no era como él, ya que sacrificaría cualquier cosa para salvar a quienes amaba.
Luego, su conversación se dirigió a los demás gobernantes, y explicó que 3 de ellos aún estaban cautivos: la gobernante del Sol, Gloria, el gobernante de la Luna, Drachman, y la gobernante de la Tierra, Arsha. Rudy la tranquilizó, prometiendo que los rescatarían pronto. Después de eso, todo el equipo se dirigió al lugar donde estaban el jefe del pueblo y su asistente, donde les esperaba una gran máquina. Estaba diseñada para transportarlos hacia arriba, a la región donde se creía que se escondían los demonios. Ade objetó, señalando que la máquina no cabría a todos. El jefe entonces les informó que tendrían que dividirse en 2 grupos. En ese momento, Ade declaró que no usaría la máquina. Luego sacó sus tablas voladoras y despegó solo. El primer grupo ascendió, llevando a Rudy junto con varias de las chicas. Antes de que la puerta se cerrara, Rudy agradeció al jefe del pueblo por su ayuda, lo que la avergonzó visiblemente y la hizo sonrojar. Una vez que llegaron a la cima, entraron con cautela. Para su alivio, al principio no encontraron monstruos, y todos sintieron un breve momento de calma. Esa paz no duró mucho, pues Ajena de repente avanzó y activó su forma ígnea. En ese mismo instante, un gran número de monstruos aparecieron a su alrededor. Rudy intentó decirle que retrocediera por su seguridad, pero luego se dio cuenta de la horrible verdad. Ajena los había traicionado y había estado trabajando para los demonios todo el tiempo. En ese momento, la verdadera razón por la que nunca había sido secuestrada, así como la causa de su constante ansiedad, quedó claramente dolorosa. Todos congelaron en shock, mientras Ajena desataba grandes llamas y ordenaba a uno de los monstruos que atacara. La bestia se lanzó hacia ellos, pero Rudy reaccionó con increíble rapidez y la cortó limpiamente por la mitad. Luego, Ajena lo atacó personalmente, y Rudy se lanzó hacia ella. Sus armas colisionaron con tremenda fuerza, marcando el inicio de la verdadera batalla. Al mismo tiempo, Ad cargó contra los monstruos con asombrosa velocidad, esquivando hábilmente sus ataques antes de desatar un golpe devastador que destruyó completamente sus cuerpos. Una de las criaturas intentó emboscarlo desde arriba, pero, afortunadamente, Yves llegó en el momento perfecto y la eliminó, salvándolo en el último segundo. La batalla rápidamente estalló por todos lados. Mientras tanto, Isha y Rina lucharon con todo lo que tenían junto con el resto del equipo. Isha desató un hechizo tras otro, mientras Rina llenaba el campo de batalla con una lluvia de flechas perfectamente dirigidas. Pronto el área se llenó de explosiones y chispas. Al mismo tiempo, Rudy estaba en una feroz batalla contra Ajena, pero a pesar de sus intentos, no logró acertarle ni un golpe. Ella parecía evadir sus ataques con total facilidad. De repente, Ajena activó su habilidad llamada Cielo Llameante, haciendo que una lluvia de llamas cayera sobre Rudy. Gracias a su velocidad, logró contrarrestar el ataque sin dificultad. Ella intentó atacarlo por detrás, pero Rina intervino en el momento justo y la bloqueó. Rina le informó a Ajena que tendría que enfrentarse al equipo completo, ya que todos los monstruos débiles a su alrededor ya habían sido derrotados. Sin dudarlo, los 3 se retiraron rápidamente y desaparecieron de la vista. Rudy se quedó allí confundido, sin entender por qué había hecho todo eso. Sus amigos rápidamente lo trajeron de regreso a la realidad, recordándole que no había tiempo para pensar en eso y que debían entrar al castillo. El equipo se apresuró al castillo, donde descubrieron a los 2 gobernantes prisioneros. Cuando se enteraron de la traición de Ajena, todos quedaron en shock. Ad declaró que debían eliminarla de inmediato. La verdadera sorpresa llegó cuando la gobernante del Sol, Gloria, y la gobernante de la Luna, Drachman, que eran niñas, le rogaron que no le hicieran daño. Insistieron en que Ajena había hecho todo para protegerlas y que era imposible que estuviera del lado de los demonios. Ad no se convenció fácilmente y exigió saber por qué confiaban tanto en ella. Gloria respondió que no sabía dónde estaba Arsha, pero que rescatarla debía hacerse lo antes posible. Buchila intervino y les advirtió que Scar estaba planeando algo extremadamente peligroso. Rudy estuvo de acuerdo y rápidamente dio sus órdenes. Instruyó a Rina, Chang e Isha que descendieran al pueblo e informaran al jefe que los civiles debían ser evacuados. Mientras tanto, Scar se mostró confiado mientras anunciaba que la liberación del rey demonio estaba cerca. Cuando Ajena vio al gobernante de la tierra cautivo, la ira se reflejó en su rostro. Después de que los 2 gobernantes fueron llevados a salvo al pueblo, ocurrió lo inimaginable. El volcán erupcionó de repente con una fuerza tremenda, causando pánico por todas partes. Mientras tanto, Rudy y los demás se encontraron atrapados en medio de un colapso masivo que amenazaba con tragarse toda el área. La verdadera causa de todo ese desastre era Ajena. Pero su energía se estaba agotando rápidamente y pronto colapsó al suelo por agotamiento. Scar le ordenó continuar, pero ella le dijo que no podía seguir hasta recuperar fuerzas. Por ello, ordenó a uno de sus asistentes que la castigara. El demonio lanzó un hechizo que la dejó inmóvil y su energía mágica comenzó a drenarse mientras el círculo brillante alrededor se apretaba. Finalmente, Scar ordenó que detuvieran el hechizo, declarando que el equipo de búsqueda pronto llegaría. Luego, la amenazó, advirtiéndole que nunca se pusiera del lado de los humanos. Luchilla confiaba en su olfato para seguirlos, pero Ad se burló de su método llamándolo primitivo. Sus palabras la enojaron y casi pelean. Afortunadamente, Rudy intervino y calmó la situación. Rudy se volvió hacia Ad y le dijo firmemente que no cuestionara más sus habilidades. Ad objetó, preguntando cómo podría confiar en un demonio.
Rudy respondió con confianza que Lucilla era diferente y que creía que Agena tenía una poderosa razón para lo que hizo. Explicó que la verdadera amistad se basa en la confianza mutua y que confiaba tanto en Ad como en sus amigos. Mientras tanto, Hana estaba con el equipo, hablando sobre la amabilidad de Rudy y lo fácil que le creyó. Ella también declaró que estaba decidida a detener a los demonios a cualquier costo. Raven la tranquilizó, diciendo que todos la apoyaban, pero Hana respondió que no quería usarlos por su propio bien. Raven sonrió y explicó que los verdaderos amigos nunca se utilizan, simplemente están juntos en todo. Después de un tiempo, el equipo se reunió nuevamente y Rudy anunció que no habían encontrado rastro de los demonios. Aún así, todos sentían que la confrontación decisiva se acercaba con cada momento que pasaba. La batalla que determinaría el destino del mundo se aproximaba. Rudy confirmó que aún no había señales de los demonios, y Lucilla estuvo de acuerdo. De repente, sin embargo, ella sintió algo inusual. Una sonrisa confiada apareció en su rostro mientras saltaba alto y golpeaba el suelo con un golpe devastador que lo rompió por completo. Todos cayeron hacia abajo, sorprendidos, y la verdad fue finalmente revelada. El verdadero escondite del demonio había estado oculto bajo tierra todo el tiempo, por eso no habían encontrado nada arriba. En el momento que aterrizaron abajo, monstruos de fuego emergieron de todas partes. Hana fue la primera en reaccionar, cargando hacia ellos a gran velocidad y destruyendo la primera bestia de un solo golpe. Un segundo monstruo intentó emboscarla, pero ella esquivó en el último instante y lo eliminó también. A medida que la batalla continuaba, su apariencia comenzó a cambiar. Era obvio que su poder estaba aumentando a un ritmo extraordinario. Pronto, Hana reveló una nueva forma impresionante. Con solo un movimiento de su arma, los monstruos ante ella desaparecieron en segundos. Luego se lanzó contra el resto sin piedad, abriéndose paso con golpes demoledores. Sus movimientos eran más rápidos de lo que cualquiera podría comprender, haciéndola parecer una tormenta imparable. Continuó hasta que todos los monstruos de fuego fueron aniquilados. Todos estaban paralizados, asombrados por su repentina muestra de poder. Rudy rió con asombro y le preguntó el secreto detrás de tal fuerza. Hana explicó que su familia había sido responsable de cuidar a una bestia antigua. En algún momento, esa criatura había formado un contrato mágico con ella, permitiéndole usar parte de su poder cuando lo necesitaba. Finalmente, se reveló el misterio detrás de su transformación. Los héroes continuaron hasta llegar a una cueva que claramente era el verdadero bastión del demonio. En el momento en que entraron, vieron al gobernante de la tierra ante ellos y se dieron cuenta de que finalmente habían llegado a su destino. Pero lo que realmente los sorprendió fue el enorme círculo mágico que brillaba en toda la cámara. Era un círculo de invocación, diseñado para un aterrador propósito. En el centro de todo, Scar apareció finalmente. Lucilla exigió saber su plan, y Rudy repitió la misma pregunta. Scar luego reveló que todos sus esfuerzos habían sido en vano, porque la llegada del gran rey demonio estaba muy cerca. Lucilla se horrorizó mientras Ad demandó saber cuán peligroso era realmente. Ella explicó que este rey había estado sellado durante siglos, y si alguna vez era liberado, traería una destrucción imparable al mundo. Rudy se negó a creer que tal destino fuera inevitable y declaró que nunca permitiría que sucediera. Scar solo rió burlonamente y lo desafió a probarlo. En ese mismo instante convocó a un enorme número de monstruos y ordenó a sus asistentes atacar. Antes de que uno de ellos pudiera moverse, Agena apareció y lo detuvo. Luego declaró que pelearía personalmente contra Rudy, mientras los demás se ocupaban del resto del equipo. La batalla comenzó de inmediato. Una de las demonios atacó a Lucilla y Noah, pero esquivaron su ataque fácilmente. Lucilla contraatacó con su técnica del brazo demoníaco, desatando una enorme explosión. En ese mismo momento apareció Ran. En cuanto Hana lo vio, la tristeza llenó sus ojos. Sin embargo, declaró que pelearía para traerlo de vuelta a la razón. Luego le pidió a Reddy que hiciera lo mismo por Agena. Rudy le suplicó a Agena que se detuviera y se uniera a ellos para luchar contra Scar, pero ella se negó firmemente. Insistió en que la victoria era imposible. Rudy le gritó, rechazando sus palabras y declarando que la victoria siempre era posible mientras permanecieran unidos y nunca perdieran la esperanza. La llamó para que se uniera a ellos. Agena se sintió profundamente conmovida por sus palabras, pero el miedo que la controlaba era más fuerte que su capacidad de responder. Recuerdos de las amenazas de Scar inundaron de repente la mente de Agena. Recordó el momento en que él capturó a los gobernantes del Sol y la Luna y la obligó a obedecerlo a cambio de salvar sus vidas. Desde ese día creyó que la obediencia era la única manera de salvarlos. Debido a esto, a pesar de las palabras de Rudy, se mantuvo firme en su resolución y lo atacó con todas sus fuerzas. Intercambiaron golpes mientras sus armas chocaban con tremenda fuerza. Agena lo miró con ojos llenos de tristeza. Mientras Rudy la enfrentaba con inquebrantable esperanza, le dijo que, pasara lo que pasara, nunca la abandonaría y que no estaba sola. Las lágrimas casi brotaron en sus ojos al escucharlo, pero su miedo la empujó de nuevo a la batalla. En otra parte del campo de batalla, Lucilla y Noah luchaban ferozmente contra sus enemigos, mientras el resto del equipo batallaba contra los monstruos. Hana se plantó ante su hermano Ran, completamente preparada para enfrentarlo y decidida a salvarlo.
En cuanto a Ajena, aprovechó el momento de distracción de Rudy y desapareció de repente. Apareció detrás de él intentando un ataque sorpresa, pero él logró bloquear su golpe en el último segundo. Ajena lo empujó con fuerza, gritando que enfrentara la realidad e insistiendo en que sus amigos ya estaban cerca de la derrota. Pero Rudy respondió con determinación, declarando que rendirse nunca era una opción. En ese momento, ella activó su técnica de cielo llameante, haciendo llover llamas sobre él. Él apenas logró esquivar el ataque, pero ella lo golpeó de nuevo inmediatamente después. Afortunadamente, Isha llegó en el momento perfecto y lo salvó con su magia. Rina también corrió a apoyar a Raven, mientras Chang llegó para ayudar a Hana. Aún así, Rudy le pidió a Isha que lo dejara continuar la pelea solo. Ella se negó al principio, pero cuando vio la determinación ardiendo en sus ojos, aceptó de mala gana con la condición de que intervendría si él estaba en peligro. Con eso, Rudy volvió a enfrentar a Ajena con todo lo que tenía. Ajena activó su barrera de fuego, intentando detenerlo, pero Rudy siguió avanzando con resolución. Ella le gritó, exigiendo que se rindiera como ella había hecho. Él se negó ferozmente y le dijo que, pasara lo que pasara, nunca la abandonaría. Sus palabras la sacudieron profundamente y recuerdos de todos los momentos que compartieron comenzaron a inundar su mente. En el momento decisivo, Rudy rompió la barrera ardiente con una fuerza abrumadora y se lanzó hacia ella en un solo movimiento veloz. Su golpe hizo que su arma volara lejos y la forzó a colapsar al suelo. Por fin la había derrotado. Sin embargo, la verdadera batalla aún no había terminado. Rudy se acercó a Ajena después de derrotarla y le dijo suavemente que todo lo que había hecho fue por su deseo de salvar a las personas que le importaban. Él explicó que comprendía sus sentimientos, porque él también haría cualquier cosa por los que amaba. La diferencia era que su camino era de confrontación y resistencia. Luego le dijo que debían apoyarse mutuamente, porque al final eran amigos. En el momento en que pronunció esas palabras con su sonrisa inocente, el corazón de Ajena se llenó de felicidad y emoción. Pero ese momento conmovedor fue interrumpido cuando uno de los demonios lanzó un ataque de barrera mágica a Rudy sin previo aviso. Ajena no dudó ni un segundo y corrió con todas sus fuerzas. El demonio intentó protegerse con un escudo mágico, pero fue inútil. Ajena desató una ola de fuego arrasadora que lo destruyó al instante. Al mismo tiempo, Noah y Lucilla eliminaron a la otra demonio en cuestión de momentos. La breve calma no duró mucho. Scar los miró con ojos llenos de rabia antes de descender al campo de batalla. Con voz aterradora, declaró que mataría a todos los presentes y que Ajena sufriría un brutal castigo por traicionarlo. En el momento en que gritó, el suelo tembló violentamente mientras su energía mágica se elevaba a niveles horripilantes. Era claro que la batalla final estaba a punto de comenzar. Scar reunió todo su poder y de repente cargó contra Rudy a una velocidad increíble. Rudy apenas esquivó en el último segundo y trató de contraatacar, pero Scar lo detuvo sin esfuerzo. Luego enfocó su atención directamente en Ajena, aunque ella evitó su golpe por poco. En ese momento, Rina corrió para ayudarla, pero Scar arrojó un enorme peñasco hacia ella que casi la aplasta. Afortunadamente, Raven llegó justo a tiempo para salvarla. Noah lanzó una poderosa esfera mágica a Scar, pero no tuvo ningún efecto. Lucilla también intentó intervenir, solo para que Scar desatara ondas sonoras devastadoras que la hicieron retroceder violentamente. Era obvio que su poder superaba con creces al de los demás. Derrotarlo iba a ser nada fácil. Mientras tanto, Hana y Chang continuaron observando a Ran, que estaba allí con una calma inquietante. Chang finalmente decidió que había llegado el momento de atacar y le dijo a Hana que no importaba lo que sucediera, no haría daño a su hermano. Su determinación de salvarlo le había dado a Chang nueva esperanza de que sus propios padres aún podían ser salvados. Conmocionada por sus palabras, Hana inmediatamente cargó hacia Ran. Ran bloqueó su ataque, pero de repente un intenso dolor atravesó su cabeza. Su lado humano luchaba contra la fuerza demoníaca dentro de él, como si su voz interna le gritara que no lastimara a su hermana. Sin embargo, al final, su lado demoníaco recuperó el control y lanzó un ataque hacia Chan. En el momento en que Hana se giró para comprobarlo, Ran aprovechó su distracción y contraatacó. En otro lugar, Roddy y el resto de los héroes lanzaron un legendario ataque combinado contra Scar. Sus ataques fueron rápidos y devastadores. Sin embargo, para su sorpresa, su cuerpo permaneció completamente inalterado, como si estuviera forjado de hierro sólido. Luego, contraatacó con un ataque explosivo masivo que arrojó a Roddy al suelo y casi lo terminó. En ese momento crítico, ocurrió un milagro. Una chica apareció de repente y bloqueó el golpe de Scar, empujándolo hacia atrás. Era Lisha, quien de alguna manera había sobrevivido. Reddy fue sobrepasado por una indescriptible sorpresa y alegría al verla. Pero Lisha no le dio tiempo para celebrar, revelando de inmediato que Scar estaba absorbiendo su poder de la gobernante de la Tierra, y que derrotarlo sería imposible mientras ella siguiera prisionera. Todos levantaron la vista y vieron a la gobernante de la Tierra suspendida dentro de un sello mágico. De inmediato, Ad dio un paso adelante y declaró que se encargaría de rescatarla, mientras los demás distraían a Scar. Todos aceptaron el plan sin dudar. En ese mismo momento, Ran se acercó a Hana y Cheng mientras yacían en el suelo, listo para acabar con ellos.
Pero el dolor regresó a su cabeza, su lado humano impidiéndole dañar a su hermana. Al final, se retiró en silencio. Ad logró ascender hacia el sello, pero la situación era más difícil de lo que esperaba. Un ataque repentino lo golpeó desde la nada, estrellándolo violentamente contra la pared. Aún así, se negó a rendirse. Abajo, los héroes continuaron su asalto a Scar con todo lo que tenían. Pero mientras él obtuviera poder del gobernante prisionero, no podrían avanzar. Todos comenzaron a preguntarse si Ad tendría éxito, pero Rudy les instó a confiar en él desde lo alto. Mientras Ad luchaba por liberar al gobernante, una enorme roca cayó sobre él, casi matándolo. En el último segundo, Eve llegó y lo salvó. Aprovechando la oportunidad, Ad desató toda su energía mágica a la vez y finalmente logró liberar al gobernante de la Tierra. En el instante en que fue liberada, el equilibrio de la batalla cambió completamente. Los héroes sintieron un aumento de energía renovada, mientras Rudy lanzaba un feroz desafío a Scar. Enfurecido, Scar desató energía mágica devastadora en todas direcciones. Sin embargo, Rudy lo sorprendió y logró golpearlo directamente. Entonces, Ives convocó su máquina para atacar, pero Scar la agarró y la arrojó lejos. Scar siguió con otra ola masiva de magia que hizo volar a todos. En ese momento, Lisha se volvió hacia su hermano y le dijo que solo había un plan posible. Ella distraería a Scar, mientras todos ellos combinaban sus fuerzas para dar el golpe final. Rudy miró a sus compañeros y vio lo agotados que estaban. Aún así, aceptó el plan. Lisha cargó hacia Scar con todas sus fuerzas y desató una implacable serie de golpes rápidos. Se movió con increíble velocidad, abrumándolo hasta que finalmente logró inmovilizarlo. Ese fue el momento de Rudy para actuar, y se lanzó hacia adelante para asestar un golpe devastador. Scar rugió de furia mientras intentaba resistirse, pero los héroes se negaron a retroceder. Lisha golpeó una vez más mientras Eugenia reunía el último de su poder y desató una ola abrasadora de fuego que impactó directamente a Scar. En ese momento crítico, Rudy saltó alto en el aire y se precipitó con un golpe legendario que partió a Scar en dos. Por fin, la batalla había terminado, y así los héroes habían logrado derrotar a Scar. El aterrador enemigo colapsó tras una larga y agotadora lucha. Pero antes de que alguien pudiera recuperar el aliento, el suelo se abrió de repente bajo los pies de Lisha, y ella comenzó a caer en el abismo. En ese instante, Rudy gritó que no la perdería otra vez. Sin pensarlo dos veces, saltó tras ella y la agarró con todas sus fuerzas, ignorando el peligro que amenazaba a ambos. Rudy nunca pensó en caer con ella, lo único que tenía en mente era salvar a su única hermana. Afortunadamente, Ad llegó en el momento justo y logró salvar a ambos antes de que se produjera el desastre. Todos creyeron que el peligro había pasado, pero un shock aún mayor los esperaba. Ran se había aprovechado del caos y completado el ritual final para invocar al gran rey demonio, desapareciendo inmediatamente después de lograrlo. Todos quedaron atónitos, y Rudy demandó saber qué estaba pasando. Luchilla explicó rápidamente que el ritual de invocación ya se había completado y que la aparición del gran rey demonio era ahora una realidad inevitable. Ajena, visiblemente afectada, se volvió hacia la gobernante de la tierra, Arsha, y le preguntó si había alguna forma de detener lo que estaba sucediendo. Arsha respondió con tristeza que había perdido demasiado de su poder y que ya era demasiado tarde. En ese momento aterrador, el gran rey demonio comenzó a emerger del oscuro portal. Sus enormes manos aparecieron primero. Su forma aterradora fue suficiente para hacer retroceder a todos con miedo. A medida que su cuerpo continuaba emergiendo, lanzó un enorme ataque hacia los héroes. Parecía que había llegado su final. De repente, una poderosa barrera mágica los rodeó, protegiendo a todos del ataque. Los héroes estaban en shock, sin entender de dónde había salido la barrera. Al voltear, vieron a Alicia, quien la había creado, rodeada de una luz misteriosa que sugería un inmenso poder sellado dentro de ella que finalmente despertó. Usó esta fuerza para detener por completo al gran rey demonio. Lisha no se detuvo ahí, comenzó a empujarlo de regreso hacia el portal solo con su poder. Todos miraban en completa incredulidad, sin poder entender que una persona pudiera someter a tal entidad monstruosa. Siguió empujando hasta lograr forzarlo completamente de vuelta al portal. Luego lo selló para siempre, haciendo que desapareciera como si nunca hubiera existido. La invocación se detuvo en el último segundo, pero el inmenso poder que desató agotó toda su energía. Lisha se colapsó inconsciente de inmediato. Rudy corrió hacia ella y la atrapó en sus brazos, su rostro reflejando alivio y tristeza. Su hermana había sobrevivido y el mundo se había salvado de la destrucción. Así, la amenaza del gran rey demonio terminó antes de poder comenzar. Después de que todo finalmente acabó, la vida empezó a volver a la normalidad. Todos los gobernantes fueron liberados y la gente de las aldeas destruidas comenzó a reconstruir lo que la guerra había arrasado. La esperanza comenzó a llenar nuevamente los corazones de todos. Aún así, su misión no estaba completamente terminada, ya que los fragmentos de la piedra mágica debían ser recuperados. Por eso, nuestros héroes tuvieron que dejar la aldea y continuar su camino. Se reunieron con los gobernantes en un lugar sagrado, donde combinaron sus poderes para lanzar un hechizo de teletransportación. En un instante, el equipo fue transportado a su siguiente destino, y así comenzó una nueva aventura.
Otro viaje lleno de secretos y desafíos esperaba a nuestros héroes en su misión por salvar completamente al mundo. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. Tras un viaje lleno de emoción, batallas y eventos emocionantes, no olviden apoyarnos con un me gusta y suscribirse, y compartir sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.